días, que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno verles en la casa del Señor, donde venimos a recibir palabras de aliento, palabras de ánimo, donde esta es la familia que el Señor ha puesto en nuestro corazón, poder estar aquí en la casa de Él, en su morada. Quiero dar la bienvenida también a todos los que nos visitan por primera, por segunda, por tercera, por cuarta vez. No sé, pueden levantar su mano ahí que nos han visitado por primera, por segunda, por tercera. Allá, miren, bienvenida, bienvenida, ¿verdad? Qué bueno que nos visita por segunda vez. Y así a aquellos que nos miran en la plataforma Zoom. También, antes de mi predicación, me gustaría que los padres se pongan de pie, ¿verdad? Hay que saludar a los papás. Todos los que son padres, pónganse de pie, por favor, aquí en nuestra congregación. Gloria a Dios por estos hombres valientes, ¿verdad? Valientes, mire. Gloria a Dios por la vida de ellos. Felicidades en su día, ¿verdad? Felicidades y hay que seguir adelante. La carga no es fácil, pero el Señor está con nosotros. Pueden sentarse, gracias. Vaya conmigo, hermanos, a la carta a los Colosenses. Hemos estado viendo en esta carta varias cosas para la iglesia que el apóstol Pablo ha estado escribiendo para beneficio de cada uno de ellos, de los oyentes. Colosenses, y para poder tener un contexto de lo que estábamos hablando, vaya conmigo al versículo del 21 al 23 para hacer un pequeño repaso, para que después entremos a los demás versículos. Recuerde que esta carta vamos poco a poco, progresivamente, no es que vamos a la carrera, ¿verdad? Por eso es importante que usted se congregue, venga cada domingo, para que usted no pierda la secuencia. Pero usted dice, pero ¿por qué el hermano Dan y el hermano Nan, el pastor, hacen tanto repaso? Porque algunos se nos quedan en la casa, algunos se nos quedan durmiendo. Entonces necesitamos que usted venga aquí para que continuemos. Por eso a veces nos quedamos ahí, no continuamos, nos paramos un poquito ahí. Entonces le animo a que venga cada domingo y no se pierda estas series. Colosenses capítulo 1, del versículo 21 al 23, nos dice la palabra del Señor. Y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo nos está diciendo en estos primeros versículos que acabamos de leer que antes nosotros vivíamos lejos de Dios por el pecado, sin esperanza alguna, extraños, dice Pablo, y enemigos en vuestras mentes reprobadas. Esa era nuestra vida antes, y Pablo les está mencionando en la carta, ustedes antes vivían de esa forma, alejados de Dios, incapaces de buscar a Dios. ¿Debido a qué? A esa naturaleza caída que todos los seres humanos tenemos. Nuestros sentidos eran gobernados por el pecado. Estábamos separados de Dios. ¿De qué forma? Y hablé un ejemplo la última vez que estuve aquí. Nuestros sentidos, y nosotros decíamos en nuestro corazón, pero yo nunca he dicho odio a Dios. Nunca. Pero nosotros éramos enemigos de Dios, aunque no lo decíamos con estas palabras. Ya éramos enemigos de Dios. Desde el momento que el pecado vino al mundo, nos separó de Dios, nos separó de su presencia, nos separó de su santidad. El Salmo 51:5 se me acompaña y mire lo que el salmista nos dice. Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre. Fuimos concebidos en el pecado. Traíamos esa naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo hace un énfasis en este texto que lo que nos reconcilió a cada uno de nosotros
fue la obra de Cristo, fue la muerte física del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo expresa estas palabras ahí en la carta? Porque los herejes en ese momento distorsionaban el mensaje del evangelio con sus falsas enseñanzas, con sus ideologías religiosas. Entonces Pablo viene a establecer una base sólida con respecto al evangelio de Cristo. Él viene a decirles esto. Pero ahora ustedes son santos, les dice, sin mancha alguna e irreprensibles delante de Dios. Recordemos un poco lo que Pablo habla y por qué lo dice. Acuérdense que las costumbres judías, los ritos, la adoración a los ángeles, las obras humanas, las indulgencias, las penitencias, todo lo que los falsos maestros estaban enseñando, no los podía llevar a la salvación en Cristo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Nada de lo que ustedes hagan según las fuerzas y que tengan sus fuerzas de hacer, no pueden alcanzar, quitar el pecado que hay en ustedes, ser perdonados de ese pecado. Por eso el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 22, vaya conmigo a ese otro texto. Jeremías 2:22 nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pablo le dice, ustedes antes eran extraños, estaban alejados de Dios por sus malas obras, pero lo único que los puede reconciliar a ustedes es la muerte vicaria de Cristo Jesús, como el sustituto que pagó el castigo por el pecado. La ira de Dios fue sobre el Hijo. Nuestros pecados fueron allí a la cruz y esto es algo irrepetible. Fue una vez y para siempre. Dentro de una semana vamos a estar compartiendo las 7 palabras del Señor Jesucristo. No se pierda esa serie. Usted va a entender un poco más todo esto. Son unas series muy hermosas de la palabra del Señor, donde usted va a aprender. Donde quiera que usted esté en la playa, donde esté de vacaciones, usted se puede conectar por medio del Zoom. Entonces Pablo lo que quiere decir es que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, haciéndose visible a los hombres, haciéndose visible como ser humano. Vino a este mundo sin pecado alguno y estando en esa condición llevó toda la consecuencia de nuestro pecado. Él pagó el justo precio en la cruz, completamente la expiación en la cruz. Por eso ahora ustedes los creyentes son presentados delante de Dios, les dice Pablo, por los méritos de Cristo. No son por sus méritos, porque ustedes no han ganado nada. Fue Cristo que ganó todo en la cruz del Calvario. Hay un texto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19, para reafirmar lo que acabamos de decir. Segunda de Corintios 5, del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, en la cruz presenciamos el cumplimiento de nuestra salvación. El sacrificio del Señor fue el medio diseñado por el Padre para que en un acto de gracia soberana de Dios nuestras deudas fueran pagadas. Dios se entregó, miró la desgracia en nosotros, podríamos decirlo así. Miró una desgracia en nosotros, tuvo misericordia de nosotros para rescatarnos y ofrecer a su Hijo Jesucristo. Ya no hay más condenación. Su identidad, mi identidad está en Cristo ahora porque Él nos amó. Dice la palabra que desde antes de la creación Él nos ha amado. Por eso Él se entregó por nosotros. Esto verdaderamente tiene que producir en cada creyente una seguridad profunda y de adoración al Señor, de gozo al Señor, porque todo descansa en Él. La obra completa de Cristo fue consumida en la cruz.
Por eso es que somos justificados por la fe. Y esa paz que no podíamos encontrar en el mundo, ahora la encontramos en Cristo. Esto es lo que está comunicando el apóstol Pablo a la iglesia de los colosenses. Tenemos una garantía, nuestra reconciliación. Esa garantía que no tiene fecha de vencimiento, esa garantía que el mundo no nos puede dar, nuestra garantía es que descansamos en la gracia de Dios soberana, en la gracia de Cristo, en los méritos de Cristo, en toda la plenitud que es Cristo en Dios. Luego continúa en el verso 22 diciendo que esta reconciliación tiene el propósito de presentarnos ante Dios santos y sin manchas e irreprensibles. Es decir, que Dios nos salvó para que una vez apartados por Él y para Él, vivamos sin culpa. Dios tomó esa culpa, tomó nuestros pecados, nos libró. ¿Para qué? Tiene un propósito. Tiene que tenerlo para que le sirvamos, para que hagamos su voluntad, para que nos deleitemos en Él. Una naturaleza de redención nos ha dado el Señor. Ya somos santos en Él. Hay una palabra bien interesante que usa el apóstol aquí, la palabra irreprensibles. Es impresionante porque en griego su sentido es no vuelto a llamar. Como alguien que fue llamado a reprensión a causa de su error, no volverá a ser llamado jamás a ser reprendido. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Ustedes ya fueron perdonados. No es que el Señor se acuerda, hay otro pecado aquí o este pecado que cometió y vuelve a reprenderlo. No, el Señor perdona, hermanos, con todo su corazón, Él lo perdona con toda su misericordia. Miren, uno de los grandes pecados que destruye cualquier relación es la culpa. Porque cuando nos sentimos agobiados con el peso de ella para protegernos y no sentirnos tan culpables nosotros mismos, acusamos y señalamos a los demás. Esa es la naturaleza humana. Queremos aliviar nuestra culpa, sentirnos no culpables, pero culpar a otros. Eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos. No aceptamos nuestros errores, no aceptamos nuestras propias culpas y queremos culpar. En Cristo antes éramos enemigos de Dios. Sin Cristo éramos esos enemigos que estábamos cada vez que usted venía y decía, yo odio a Dios, aunque no lo expresaba con sus palabras, pero en su mente lo hacía, se convertía en un enemigo de Dios. Pero ahora somos reconciliados, vivimos en paz. Ya no vivimos separados de la relación que Dios quiere con nosotros como creyentes. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5. Mire lo que nos expresa aquí el apóstol en esta epístola de Efesios. Nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios, hermanos. Si este día estamos aquí, es la gracia de Dios. Debemos de entender que cada momento que nosotros vivimos en esta tierra es la gracia de Dios. Aunque usted ande con todos los achaques habidos y por haber en su cuerpo, con todos los problemas habidos y por haber en su vida, es la gracia de Dios que nos sostiene. Esa es la verdad del evangelio. Ya no somos esclavos de aquellos ritos, ya no somos esclavos de aquella culpa. Somos reconciliados en el Señor Jesucristo. Sin mancha alguna, irreprensibles delante de Él. El Señor nos demanda que si somos hijos de Él, caminemos como debe de ser en la luz. Caminemos como hijos de Él. Vivir en esa libertad en Cristo.
Esto me lleva al versículo 23, que Pablo hace una advertencia a la iglesia. Les dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y si moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído, les dice, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo enseña en palabras sencillas, pero poderosas, hermanos, que el cristiano no solo puede ser espectador en una iglesia, sin hacer nada. Él debe de participar de la verdad del evangelio. Por eso dice, mantenerse fundados y firmes en la fe. Alimentar su vida espiritual, como hoy lo que estamos haciendo, congregándonos, nos estamos alimentando de la palabra del Señor, pero también estamos teniendo comunión, como la familia de la fe que somos. Pero también hay una parte que tenemos que hacer. Las disciplinas espirituales, no olvidarlas. No solo es cuando estamos aquí congregados, aún fuera de aquí. Tener comunión también entre nosotros. Con los dones que Dios nos ha dado. Poder participar dentro de la obra de Dios. Ser dóciles al llamado, ser obedientes a la palabra del Señor. Buscar ser más a la imagen de Cristo. Esto nos va a mantener firmes, firmes en la fe, en la seguridad, en la esperanza del evangelio. Hermanos, aquí hay un abanico de cosas en la iglesia que hacemos, de actividades, de las cuales usted puede participar. No es exclusivo para el pastor, no es exclusiva para los líderes. Todo creyente debe de participar, todo. No importa que usted tiene 1 año, 2 años o recién convertido al Señor. Usted tiene que participar. Al terminar este culto tenemos nuestra evangelización. Es un mandato del Señor. Ir a evangelizar, ir a hablar el evangelio de Cristo. Tenemos que estar listos, venir preparados de antemano, con nuestro corazón dispuesto a llevar las buenas nuevas de salvación. Actualmente vivimos en una cultura de guerra y no de paz. Una cultura que se burla muchas veces de los defectos, el bullying, los memes en las redes sociales, ustedes lo han visto cómo destruye. Menosprecios, venganzas, y esto lo vemos todos los días. Hermanos, predicar el evangelio no es fácil. No es fácil. Porque usted se va a encontrar personas allá afuera que no quieren saber nada del Señor. No quieren. Y cierran su corazón y cierran su mente. Se van a burlar. Pero esos son los días difíciles que tenemos que pasar como creyentes. Tenemos que estar dispuestos a pagar un precio en el Señor. En ese mismo contexto, en el versículo 24, dice el apóstol, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, le dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En la versión de la Biblia de las Américas nos dice lo siguiente: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando aquella falta de las aflicciones de Cristo que hago en mi cuerpo, dice, que es la iglesia. Lo primero que debemos de entender es que desde ese momento Dios incorpora este versículo ahí y lo podemos nosotros notar, ¿verdad? Que puede que está hablando del pastor. Pero también hay una gran aplicación espiritual para toda la iglesia, para todo creyente, para todo servidor de la iglesia local. Hay una gran aplicación ahí para nosotros. Para todo aquel que coloca las sillas, el que está en las puertas, el sonido, el que recibe, el que está con los niños.
para el que está en el parqueo. ¿Sabe por qué? Porque el último fin es este, el servicio que nosotros damos al Señor, que es para su gloria, lo que usted hace para el Señor. Es importante entender entonces que la iglesia tiene que ser edificada. ¿Y cómo lo va a hacer? Con todos nosotros participando. No solo es el pastor, todos tenemos que participar en la iglesia. Por lo tanto, al iniciar este versículo, nos está diciendo que el ministro cristiano, el ministerio pastoral, es el más alto llamado que existe en este mundo. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios, nos ha equipado según su soberana voluntad, ya sea en un oficio o en una profesión. Si yo pregunto hoy dentro de la congregación y hago la siguiente pregunta, si aquí hay algún hermano que sabe de fontanería, yo creo que más de alguno debe saber, de electricidad, algún ingeniero, y así todas las profesiones que nosotros vemos en la vida. Sin embargo, nosotros vemos que la obra de Dios, el llamado de Dios, es el oficio más importante. Hermanos, porque no se trata solo de que yo voy a cumplir, se trata de cuidar vidas, cuidar armas, pastorearlas, estar con ellas en las buenas y en las malas, amarlas a pesar de sus diferencias. Por eso es tan importante y le da ese énfasis el apóstol aquí. ¿Cuántos de nosotros, y no le voy a decir levante la mano, hemos sido pastoreados por el pastor Julio en momentos difíciles? Hemos sido pastoreados por él en algún momento. Nos ha ayudado una palabra, nos ha fortalecido con la palabra del Señor. De repente usted venía todo y el pastor le salió al encuentro, lo saludó, ya sintió usted algo diferente en su corazón. Por eso Pablo le da la preeminencia al ministerio del pastorado acá. Hermanos, no es fácil este oficio del pastorado. Se sufre. ¿Cuántas aspiraciones no tiene un pastor? Miles. Ya sean familiares o personales. Y por amor a la obra de Dios, renuncia a ellas. Nosotros tenemos un pastor que nos pastorea realmente. Hay que amarlo y respetarlo sobre todo, hermanos. Hay que amarlo. Tal vez usted no pueda darle dinero o algo que él, pero vaya a abrácelo. Muestre su amor. Necesitamos nosotros también porque él es un ser humano. Es de carne y hueso, igual que usted, igual que yo. A todos nos manda ahí, cuando cumplimos años, ahí está felicitando. Y bien tempranito, ¿verdad? Ahí nos está felicitando. El oficio del pastorado no es fácil. Hay que negarse a uno mismo. Hay que negarse a muchas cosas. Mientras usted anda allá por la playa, ¿a dónde está el pastor? Ahí está orando por usted. Para que regrese y Dios lo traiga con bien y lo cuide y lo guarde. Allá está. Tenemos que apreciar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que apreciar. En primer lugar, entonces, nos dice aquí que el costo de ser un ministro del Evangelio. Por eso Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. ¿Pablo estaba sufriendo en la cárcel? Sí, estaba sufriendo. Lo estaba haciendo. Es que era un ser humano. Estaba sufriendo. Ahí estaba encadenado a un guardia, 24/7.
Esa casa por cárcel que estaba Pablo, hermanos, no es como aquí. Aquí nadie está encadenado, aquí va a estar en su casa restringido. La única restricción es que no va a salir. Pero la persona que está ahí, ¿qué está haciendo? Viendo televisión, va a la cocina, come. Tiene una libertad dentro de su casa. Lo único es que no puede salir de ahí. Pablo no. Ahí estaba la cadena. Ahí estaba él con el grillete. Ahí lo tenían. Por eso él dice aquí, y cita, pero ahora me gozo en lo que padezco. Miren, hermanos, para el mundo es ridículo que nosotros digamos que en medio de la aflicción, en medio del problema, no gozamos. Es ridículo para el mundo. Pero es el gozo que el Señor ha puesto en nosotros. Es un gozo diferente. La predicación del Evangelio de Cristo. Dejar el interés personal, la envidia, nos va a conducir a entender en realidad el Evangelio. Necesitamos nosotros entender el Evangelio. Y eso es lo que Pablo les dice. Miren, yo aunque estoy aquí prisionero, sigo predicando el Evangelio. Sigo hablando del Señor. Todos aquellos que llegaban ahí les hablaba del Señor, porque él podía recibir visitas, pero les hablaba del Señor. Aún aquellos que estaban con él, los soldados, escuchaban la palabra de Dios. Pablo no cayó. Él siguió hablando el Evangelio. Por causa de ustedes estoy aquí, le dice, pero me gozo. Me gozo. Hermanos, el Evangelio que nosotros predicamos, por este Evangelio vamos a ser rechazados. Vamos a ser rechazados. En algún momento que usted vino al Señor, de repente llegó a su casa o a sus familiares y le dijo, me hice cristiano, acepté al Señor, fue rechazado. Va a ser rechazado por sus amigos, aquellos amigos con los que andaba antes, por todos aquellos. Ese es el precio que debemos de pagar nosotros los creyentes, por amor al Señor. Y Pablo lo estaba pagando, por amor al Señor, pero también por amor a la iglesia, por amor a Cristo. Él se alegraba de sus sufrimientos por causa de los gentiles. Cuando dice ahí, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo fue llamado para anunciar el evangelio a los gentiles. Este llamado se consolidó tras su conversión. Cuando él se convirtió, él sabía a lo que se enfrentaba. Sabía el llamado de Dios, conocía el llamado de Dios. Recuerde que él perseguía a los gentiles, perseguía a los cristianos para meterlos a la cárcel. Entonces Pablo viene y dice, esta es la razón principal. Yo me alegro de mi sufrimiento por ustedes, por causa de ustedes, porque estoy predicando el Evangelio de Cristo. No estoy sufriendo por estar aquí en la cárcel. No estoy sufriendo por estar aquí en restricciones. Me gozo. Muchas veces nosotros experimentamos en nuestra vida alegría y gozos. De repente, cuando nuestros hijos nacieron, nos alegramos, nos gozamos. De repente nuestros hijos ya se gradúan, nos alegramos y nos gozamos. Pero Pablo no está hablando de ese tipo de gozo. El gozo por el sufrimiento, porque el evangelio se estaba expandiendo. Ese es el gozo profundo que debemos de tener nosotros al predicar el evangelio. No importa el costo, no importa.
Tenemos que predicar a Cristo. Aunque el apóstol fue arrestado en Jerusalén a causa de enseñar contra la ley. Porque los judíos fue lo primero que hicieron, participaron ahí, capturaron a Pablo y lo entregaron a los romanos. Y falsamente lo acusaron. Porque estaba predicando el evangelio de Cristo. Esto me lleva a la segunda razón, cuando dice, porque en mi carne se están completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cuando él dice que en el cuerpo de él se va completando el sufrimiento de Cristo, no está expresando que ese sufrimiento es un sufrimiento vicario o expiatorio. No está diciendo eso. Porque el sufrimiento de Cristo ya fue completo. Fue una ofrenda perfecta, agradable a Dios. Y esto lo vemos en la prueba en la resurrección de Cristo. Cuando él dice entonces que en mí se han completado, es como nosotros los cristianos cuando somos rechazados, despreciados por los demás, se está completando ese sufrimiento de nosotros en Cristo. Cuando por causa del evangelio, a mí alguien me dice, ya no te voy a hablar. Por causa del evangelio, me desprecian. Por hablarles el evangelio, me desprecian en todo el entorno que yo me manejo, sea familiar, amigos o en el trabajo mismo. Lo restringen a usted. Aquí nos dice una gran verdad, que cuando la iglesia sufre, Cristo sufre. Recordemos que Pablo, cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Cuando se le apareció. ¿Pablo estaba persiguiendo a Cristo? No. Cristo estaba en los cielos. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. A la iglesia. El Señor se duele en su corazón cuando sufrimos por causa del evangelio. Por ejemplo, hermanos, si usted se golpea un dedo, pregunto, ¿le va a doler? Sí, ¿verdad? Pero solo ese dedo. Se siente que la cabeza, los pies y todo, y brinca, salta. Entonces no haya que hacer con ese dolor. Lo que está enseñando Pablo es un gran misterio acá. Está diciendo que cada vez que sufrimos como cristianos, que es la razón por la cual debemos de sufrir, Cristo está sufriendo. Esa es la razón. En el Evangelio de Juan, vaya conmigo a esta cita, capítulo 16, versículo 33. El Señor fue claro al decirnos esto a todos los que somos seguidores y discípulos del Señor y creyentes. En el mundo tendréis aflicción. Ya, hermanos, el ser creyente no es un camino de rosas. Pero mire qué hermoso lo que dice. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya que este mundo está condenado, perdido, ¿vamos a sufrir por causa del evangelio? Claro que sí. El rechazo, claro que sí. Vale la pena. Por causa de Cristo. Por causa del evangelio. En primera de Pedro 3:17, mire lo que nos dice el apóstol Pedro. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Pregunto en este lugar si a alguno le gusta sufrir. Nadie levantaría la mano. No nos gusta sufrir a nosotros los seres humanos. Pero por causa del pecado, tenemos ese sufrimiento en nuestro cuerpo, la enfermedad, vino la enfermedad, vinieron los achaques. Pero todo esto es para glorificar a Dios ahora que estamos en Cristo. Tenemos que glorificar a Dios, ser fieles a la obra de Dios, aunque seamos rechazados por los demás. Mire, por eso no es extraño que cuando, no sé si le pasó a usted, a mí me pasó en algún momento, cuando me convertí al Evangelio, me preguntaba, pero yo antes estaba tan bien y ahora que soy creyente, de todo me pasa. De todo me pasa. Tenemos que ver los sufrimientos por causa del Evangelio para la gloria de Dios. Tenemos que entender esto, que por la causa de Cristo, por la causa de su Evangelio, por amor a Él, tenemos que pagar un costo. Tenemos que hacerlo. Por eso el apóstol se alegra de sus prisiones por causa del Evangelio. En ese momento es cuando el Evangelio más se hablaba. Vivimos con iglesias muy cómodas. No queremos pagar el precio. No queremos crucificar nuestra propia carne, nuestros propios intereses. Necesitamos salir de esa comodidad. Pablo se gozaba porque también la iglesia era edificada, era fortalecida con la fe. Mire, para Pablo era un gozo servir al Señor. No solo un privilegio, era un gozo que en medio de esas aflicciones servía al Señor. Todo el que enseña, todo el que predica, todo el que ministra, tiene que pagar un precio. Tiene que sufrir por causa del Señor, porque esto trae un compromiso, hermano. Trae un compromiso, pero a la vez un sufrimiento. Trae un privilegio, pero hay que sufrir y pagar el precio. ¿Cuánto precio hemos pagado nosotros por el Evangelio? Es mínimo. Es mínimo el precio que hemos pagado por el Evangelio. Nosotros no conocemos en realidad. Y nunca lo hemos visto aquí, a nuestro pastor quejarse por cosas. Él nos anima más bien a seguir adelante. Pero él es humano y también siente, tiene dolor, pero se goza porque paga el precio por el Evangelio, el costo del Evangelio. Así que no seamos indiferentes a esto, hermanos. No seamos indiferentes a estas cosas. Dios nos ha bendecido, nos ha dado esta iglesia, donde cada uno de nosotros tiene que tener un sentido de pertenencia. Mire, es triste ver cómo desfilan personas y hermanos en esta iglesia. Es triste. Y eso duele, hermanos. Ver que estuvieron con nosotros y de repente ya no están. Porque se fueron a las comodidades de otras cosas. Si usted está siendo bien alimentado aquí, o no es bien alimentado usted de la palabra de Dios, está siendo bien alimentado. Yo por lo menos yo me siento bien alimentado de la palabra de Dios aquí.
Cuando escucho al pastor, al hermano Nan que predican, yo me alimento de la palabra de Dios. Me anima a mí a seguir adelante. No despreciemos, hermanos, estas cosas. Dios nos ha dado un lugar para edificarnos, para que nosotros aquí mismo, nuestras familias, nuestros hijos, puedan ser edificados también. Pablo anhelaba también muchas cosas en su vida, pero por amor a Cristo, por amor a la iglesia, se desprendió de todas esas cosas, aún de su propia vida, de su propia zona de confort. Pasó pruebas difíciles en la obra del Señor, soledades, burlas, rechazos. Yo voy a hacer una petición hoy, que es la que hace siempre el pastor. Oren por nosotros, hermanos. Usted no sabe que somos los primeros que estamos en las filas del enemigo. Somos los primeros. Ore por nosotros. Ore por nuestras familias. Necesitamos de la oración de ustedes también, como pueblo de Dios, para seguir edificándolos en la palabra del Señor. Pablo fue hecho ministro del Señor, no por hombres, sino el Señor, el llamado de Dios. Tenía un compromiso con el ministerio. No se autonombró pastor ni apóstol. Fue Dios quien lo llamó y lo escogió para esa obra. Hoy vemos en día que muchos se autodominan pastores para la obra. Ya miran unos 4 o 5, ya son una iglesia. Es Dios quien escoge, hermanos. Entendamos esto. No es porque nosotros seamos mejores o porque tenemos más méritos que los demás. Es Dios. Es la gracia de Dios en nosotros. Es la gracia de Dios que lo ha escogido a usted también para servir a esta iglesia. Es la gracia de Dios que nos ha escogido a todos. Nos ha dado salvación, vida eterna. Es Dios. No es para valorarnos, para que nosotros nos miren que lo que hacemos bien o lo que hacemos mal. No. Es por amor a la obra, por amor a Cristo. Esa debe ser nuestra actitud, una actitud de siervos, de servicio al Señor, de servicio a la obra del Señor. Miren la cita de 2 de Timoteo 1:1, lo que nos dice Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En ese mismo capítulo, en el versículo 12, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Su llamado no fue por mérito humano alguno, sino por la gracia y voluntad soberana de Dios. Porque Dios lo escogió. Dios permitió usarlo como instrumento para llevar el evangelio. A pesar de las amenazas, las persecuciones, los falsos maestros, judaizantes, ahí estaba firme. Como dice el himno, firme hacia adelante, hermanos. Así debemos de estar nosotros los creyentes. En medio de las pruebas y las dificultades, firme hacia adelante, animándonos unos a otros, hablando del evangelio de Cristo, en la comunión de los santos. Esta iglesia lo ha acogido a usted con amor, con ternura.
No hemos hecho diferencia de personas. A todos se les ama y tienen la oportunidad en esta iglesia. Hermanos, usted va a otras congregaciones. Usted pasa 10, 5, 10 años ahí sentado. Y aquí cuánta oportunidad tenemos de poder servirle al Señor, de poder ser parte de esta iglesia. Qué hermoso, ¿va? Que tenemos esa libertad en el Señor, que el Señor nos ayuda en esto. Amemos nuestra iglesia, hermanos. Amemos los proyectos, los planes que se tienen, lo que se está haciendo. Mire, no critique, no se burle. Sea parte de lo que estamos haciendo en esta iglesia. Vuelvo a decir, ese sentido de pertenencia. Que nuestros hijos vayan creciendo aquí. Nuestros jóvenes vayan creciendo. Hágalos participar en todas las actividades de nuestra iglesia. Disponga su corazón para el Señor, por amor a la obra. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Primeramente reconociendo tu amor, tu misericordia y tu gracia para nuestras vidas, para nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos fieles, a poder obedecer tu palabra, Señor, a poder amarnos, a pesar de las diferencias, que tú, Señor, seas el centro de nuestra vida siempre. Estamos agradecidos, Señor, por la vida de nuestro pastor, porque nos anima, nos alienta, Señor, a seguir adelante, a poder crecer en el Evangelio, a poder crecer en tu palabra, Señor. Gracias por su familia, Señor, por esa labor que no es fácil. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a reconocer en nuestros corazones, a acompañarles, Señor, en todo momento. Gracias te damos, Señor, porque este lugar es un lugar donde tú nos has traído. Has traído a nuestras familias también, para que sean edificadas por ti. Porque somos el cuerpo de Cristo. Esta obra es tuya, Señor, y toda la gloria es para ti. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.